que vamos a tratar el día de hoy es sobre evolución y adaptación. Pero como les mencionaba, vamos a trabajar primero nuestra dinámica. Esta consiste en que se les va a presentar una imagen en la cual tiene tigres que van a estar visibles y ocultos. Y ustedes deben determinar el número de tigres que se encuentran en esta imagen, ¿verdad? Esto es para favorecer su habilidad visual, ¿verdad? Que ustedes la vayan desarrollando un poquito más, un poquito mejor. Entonces, la vamos a poner en práctica durante esta semana. Así que, aquí tenemos la imagen. Recuerden que a las 10 respuestas que yo vea en el chat, ¿verdad? Voy a dar la respuesta correcta a esta imagen. La cantidad correcta de tigres que van a estar presentes. Ya va 1, 2, 3. Damos 5, 7, 8, 10. Bueno, listo, ya no más. Ahí estamos. Entonces, la respuesta que más se acerque va a ser la que va a tener una bonificación. Ahora, para que ustedes no se queden con la duda, ¿verdad? Les voy a presentar la solución para que sepan cuántos tigres realmente había en la imagen. Entonces, empecemos a contar. Aquí tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 15. Entonces, en total teníamos 15 tigres. Al final de la explicación yo les voy a decir quién fue el que se ganó la bonificación. Bien, entonces continuemos con la explicación del tema de hoy, pero antes anoten en su cuaderno la fecha correspondiente al día de hoy, que estamos en 31 de agosto. Bueno, y la frase que vamos a estar trabajando en esta semana es: cree en ti y todo será posible. Bueno, ahora sí, antes de comenzar, quisiera escuchar la opinión de algunos de ustedes. Dice: ¿por qué algunas especies de organismos se han extinguido y otras han podido sobrevivir a cambios en las condiciones de su hábitat? ¿Por qué creen ustedes? A ver, ¿quién me dice? Porque se adaptan a los nuevos cambios. Perdón, Emanuel. ¿Quién más? ¿Quién más, Emanuel? Me iba a decir lo que dijo Luis, que se adaptan a los cambios que van habiendo según el clima o lo que vaya cambiando. Entonces van sobreviviendo porque se tienen que adaptar. Los demás no, entonces se mueren. Exacto. Se extinguen. Muy bien, correcto, ¿verdad? Aquí ya su extremo sería la extinción, ¿verdad? Correcto. Bueno, pues para poder desarrollar bien este tema, ¿verdad? Primero vamos a ver lo que es evolución. Y vamos a tener de dos definiciones. Primero, la definición que vamos a poder encontrar normalmente en un diccionario, ¿verdad? Y dice que evolución es el cambio o transformación gradual de algo. Óigase bien, gradual, ¿verdad? Que no va a ser de un solo, sino que va a ir poco a poco modificándose. Como un estado, una circunstancia, una situación, unas ideas, etc. Vale. Y ya desde el punto de vista biológico se refiere al conjunto de cambios de los caracteres, no solo genéticos, o sea, en el interior de nosotros a nivel molecular, sino que ya va a ser expresado de forma externa, ¿verdad? Ya algo que se ha notado a simple vista, de poblaciones biológicas a través de las distintas generaciones. Cuando hablamos de poblaciones biológicas se refiere a todo tipo de organismo vivo,
sea unicelular o pluricelular, ¿verdad? Estamos hablando de forma general, todo lo que tenga vida. Dicho proceso ha originado la diversidad de formas que existen sobre la Tierra a partir de un ancestro común, ¿verdad? Entonces, es para que ustedes tengan, quiere ingresar Mildred Obed, a ver quién es. Bueno, entonces, a partir de un antepasado común, ¿verdad? Entonces, para que ustedes sepan de que vamos a tener un ancestro que nos va a dar origen, lo vimos en clases anteriores cuando estábamos viendo los tipos de células, ¿verdad? Inclusive se los mencioné, que una de las teorías era que nosotros proveníamos de las células procariotas, ¿verdad? Que eran los primeros que existían sobre la Tierra y que fueron debido a ciertas circunstancias originando y evolucionando, ¿verdad? Hasta los organismos que se encuentran en la actualidad, e inclusive todavía hay células procariotas. Pero para que ustedes lo tomen en cuenta. Ahora, aquí podemos observar la evolución que se ha dado del hombre, ¿verdad? Entonces, primero el ancestro común que se considera, ¿verdad?, existente desde hace unos 5 o 6 millones de años atrás. Luego ya encontraron, ¿verdad?, rastros de lo que era el Australopithecus, que supuestamente existió hace 4.000 años, supuestamente, ¿verdad? O sea, encontraron rasgos, pero todavía está en proceso de análisis, porque únicamente han encontrado uno que otro modelo, no varias especies, varios especímenes, perdón. Luego tenemos el Homo habilis, el Homo erectus, ¿verdad?, etcétera, etcétera, hasta llegando a lo que nosotros somos en la actualidad, que somos el Homo sapiens sapiens, ¿verdad? Entonces, posiblemente vaya a haber alguna modificación de nosotros más adelante. Lógicamente, nosotros no lo vamos a ver porque van a pasar miles de años para que esto pueda ocurrir, pero parte de las características que se consideran que nosotros vamos a llegar a modificar es que ya no va a haber hendiduras dentro de nuestros dedos de los pies, ¿verdad? O sea, nuestros dedos de los pies, si los vemos, están separados. Pero como nosotros ya no los usamos para lo que realmente fueron creados en teoría, ¿verdad? Que era para poder trepar a los árboles o trepar rocas y poderse agarrar de mejor forma a ciertas superficies. Entonces, al nosotros utilizar zapatos, al ya no tener las utilidades para las cuales estaban, se considera que en algún momento estas separaciones van a desaparecer. Se va a formar una especie de membrana e inclusive hay niños que muestran este rasgo en la actualidad, ¿verdad? Niños que nacieron con la membrana que va uniendo los dedos de los pies. Y por eso se considera que son rasgos de la evolución que, como les mencionaba, nosotros ya no vamos a ver cómo es que vaya a ser la nueva generación, por así decirlo, ¿verdad? Esas son algunas de las muestras, pero hay muchos otros rasgos más. Ahora, aquí podemos observar a Charles Darwin. Él nació en 1809 y murió en 1882. Él fue un reconocido científico, ¿verdad?, que se dio a conocer principalmente por sus estudios en el proceso de evolución y compartió los logros que él obtuvo con Wallace, ya que ellos fueron como que compañeros en el área, ¿verdad?, para poder desarrollar todo este tipo de análisis. Él planteó sus ideas sobre lo que era el proceso de evolución a través de la selección natural y lo justificó en el libro El origen de las especies en 1859. Él lo hizo, ¿verdad?, con varias muestras de observaciones realizadas de forma natural, ¿verdad? Él viajó en un barco que se llamaba el Beagle durante 5 años. Entonces, a lo largo de su travesía, él fue observando, realizando todas estas observaciones y dándose cuenta de los procesos evolutivos en determinadas especies, lo cual lo fueron motivando para ir enriqueciendo más la idea, ¿verdad?, hasta llegarlo a plasmar en esta obra. Vale.
De ahí tenemos que él, al finalizar, postuló que todas las especies de seres vivos han evolucionado con el tiempo a partir de un antepasado común, mediante un proceso denominado selección natural. Todos los hallazgos que él realizó fueron bien vistos durante su existencia, ¿verdad? Mientras él estaba vivo. Pero el hecho de la selección natural no fue aprobada sino hasta que él murió, como todo científico, ¿verdad? Y esto fue hasta el año de 1930. Imagínense, o sea, todo el proceso de evolución lo tomaron como algo real, como algo que sí definitivamente era cierto y que existía en el medio, pero el proceso de selección natural no lo validaban. Y no fue sino hasta 1930, imagínense cuánto tiempo después de él haber muerto, lo tomaron como válido. Ahora, evidencias que apoyan la teoría de la evolución. Pues primero tenemos lo que es la anatomía comparada, ¿verdad? Estos son estudios que se hacen a partir de la comparación entre diferentes estructuras anatómicas, ¿verdad? Van observando órganos, ellos les llaman órganos, pero son partes o fragmentos de cuerpo, algunos sí son órganos, ¿verdad?, que ayudan a poder determinar ciertos procesos. Y dentro de ellos vamos a tener dos subdivisiones, por así decir. La primera son los órganos homólogos, que tienen origen, permítame, que está otra vez Mildred, o ver, ¿saber quién es? La vamos a retirar porque no sé quién es. Mira. Bueno, permítame. Bueno, entonces como les decía, ¿verdad? Los órganos homólogos tienen un origen evolutivo común, que pueden o no tener la misma función. ¿A qué se refiere esto? Que van a tener ciertas similitudes. Por ejemplo, nosotros los vertebrados, somos vertebrados, ¿verdad? Porque entramos dentro de la clasificación con los organismos que poseemos estructura ósea o columna vertebral. Entonces, desde ahí ya tenemos un origen evolutivo común. Pero también vamos a ver más adelante una imagen que se muestra en donde nuestros huesos de la mano y del brazo son los mismos que vamos a poder encontrar en el ala de un ave o en la aleta de una ballena o también en el ala de un murciélago, ¿verdad? O sea, imagínense, se han ido modificando según las necesidades que han tenido los organismos, pero están presentes exactamente los mismos huesos. Lógicamente, ¿verdad? Les repito, modificados a sus necesidades, pero están ahí presentes. Entonces, a eso se refiere con órganos homólogos. Ahora, los órganos análogos son la otra parte, ¿verdad? Estos no tienen un origen evolutivo común, aun cuando ellos lleguen a tener la misma función. Por ejemplo, el ala de una mosca, ¿verdad? Las alas de las moscas, ¿para qué les sirven? Para volar. Pero podemos comparar las alas de una mosca con las alas de un ave. No, ¿verdad? Al ave también le sirven para volar. Esa es la única característica que puedan tener en común, que sirven para volar, pero no tienen el mismo origen. Primero, porque las moscas son organismos subdesarrollados. No van a tener una estructura ósea y ahí ya vamos encontrando diferencias, ¿verdad? No hay nada que de forma interna ellos tengan en común, en similar. Y la segunda evidencia sería la embriología comparada. ¿Esto qué quiere decir? Que en nuestras etapas tempranas de desarrollo, ¿verdad?, embrionario, nosotros nos parecemos. O sea, el embrión de un pollito, por ejemplo, se parece con el embrión de un conejo y con el embrión de un humano. Lo vamos a también poder observar en una imagen posterior, pero es para que ustedes se den cuenta que estas dos, ¿verdad?, la anatomía comparada y la embriología comparada, son procesos que ayudan a evidenciar la evolución. Ahora aquí tenemos el ejemplo de lo que es órganos homólogos, ¿verdad? Aquí tenemos, como les mencionaba anteriormente, ¿verdad?, los huesos de un brazo de una persona están por color. Los colores me indican el tipo de hueso que son y quiere decir que, si se dan cuenta,
Estaban presentes los mismos huesos en cada una de las estructuras. Únicamente están modificados según sus necesidades. Y miren algo interesante, la aleta de una ballena. Miren cómo tiene la estructura de sus huesos, ¿verdad? Exactamente los mismos huesos. Parece una mano gigante, ¿verdad? Pero en forma de aleta. Entonces es algo bastante interesante. Y aquí tenemos órganos análogos, en donde podemos observar que aquí tenemos el ala de un ave y el de un insecto, que podría ser una mariposa, una palomilla, etcétera, ¿verdad? Internamente no tienen nada en común. Entonces no tiene ningún ancestro en común, pero sí la misma función, ¿verdad? El hecho de poder volar. Y aquí tenemos lo que es la embriología comparada. Como podemos observar, nos parecemos más en nuestra primera etapa, ¿verdad? De embrión. Hay ciertas variaciones ligeras, ¿verdad? Pero si se dan cuenta, es poca la diferencia. Ya en nuestra segunda etapa embrionaria ya va modificándose, ya vamos observando diferentes características, principalmente entre un pez y un anfibio, ¿verdad? Que ellos se parecen un poquito más, pero aún así son especies diferentes, pero tienen similitudes. Y aquí, nosotros con el ave, conejo y el embrión de un humano, tenemos bastante similitud. Ya en nuestra etapa final embrionaria es cuando ya se empiezan a observar mejor nuestras características, las cuales nos van definiendo como organismos distintos, ¿verdad? Como tal. Ahora vamos con lo que es adaptación. La adaptación se refiere a un proceso fisiológico, rasgos morfológicos, de comportamiento de un organismo que ha evolucionado durante un periodo de tiempo mediante la selección natural de tal manera que incrementa sus expectativas a largo plazo para reproducirse con éxito, ¿verdad? Lo que ustedes decían a un inicio, ¿verdad? La adaptación es un proceso mediante el cual yo o me acoplo o quedo fuera, ¿verdad? Lleva hasta la extinción, como mencionaba Emanuel, y muy acertado, ¿verdad? Que eso definitivamente así es. Y lo podemos observar fácilmente en la actualidad, ¿verdad? Inclusive en esta pandemia se mencionó mucho a un inicio de que era un proceso de selección natural, que los que mejor se iban a adaptar eran los que iban a sobrevivir a esta enfermedad, y es lo que se ha estado observando, ¿verdad? Lamentablemente, las personas más débiles, ¿verdad? Los adultos mayores son los más afectados. ¿Por qué? Porque su tiempo de adaptación ya pasó, ¿verdad? El organismo en sí, las células, tienen un proceso mediante el cual se van adaptando y poco a poco eso se va perdiendo. Por eso es que los niños no se veían tan afectados o no se ven tan afectados, porque sus células todavía están en proceso de desarrollo, ¿verdad? Todavía están varias células ahí madres en proceso de desarrollar lo que va a ir necesitando el individuo. Pero nosotros, o yo personalmente, ¿verdad? Como adulto, ya estoy en medio de la balanza, ¿verdad? Entre que si sí me adapto o no me adapto. Pero todo eso es parte de este proceso. Ahora, tipos de adaptación. Vamos a ver que según nuestras necesidades vamos a poder tener distintos tipos, ¿verdad? Principalmente estos tres. El primero se refiere a morfológicas o estructurales. Estas adaptaciones pueden ser anatómicas, pero dentro de las adaptaciones morfológicas también se incluye el mimetismo y la coloración críptica. O sea, ahí podemos ir modificando, como lo que les mencionaba de las hendiduras entre los dedos de los pies, ¿verdad? Estaría dentro de esta parte. Pero, como hablo también del mimetismo, por ejemplo, lo que tienen los pulpos, ¿verdad? Para poder sobrevivir a los depredadores que se presenten en el medio. Ellos se van camuflando, ¿verdad? O inclusive los camaleones se camuflan para poder evitar a sus depredadores, o inclusive para poder conseguir su alimento. Eso es parte de este proceso. Luego tenemos el fisiológica o funcional,
es aquella que representa un cambio en el funcionamiento del organismo. Por ejemplo, los cactus, ¿verdad? Ellos tienen un mecanismo que se fue desarrollando según la cantidad de agua que hay en su medio. Por ejemplo, pueden vivir perfectamente bien en el desierto, porque durante la noche se crea una mayor cantidad de humedad. Y la ventaja de este tipo de plantitas es que captan los rayos solares durante el día, pero tienen una especie de compuerta, ¿verdad? Para que las vacuolas puedan captar los rayos solares, que funcionan como panel solar, ¿verdad? Acumulan la energía solar y luego en la noche, ¿verdad? Empieza el proceso fotosintético. Imagínense toda la adaptación que ellos tuvieron que desarrollar para poder sobrevivir. ¿Por qué? Porque durante la noche no va a haber mayor consumo de agua. Entonces, tendría el agua suficiente para poder desarrollar dicho proceso. Como que si lo realizara durante el día, ¿verdad? Moriría fácilmente. Y tenemos la tercera, que es la etológica o de comportamiento. Aquí tenemos, por ejemplo, el cortejo de las aves del paraíso. Dice. Es una adaptación que permite el reconocimiento de parejas potenciales de la misma especie. Por ejemplo, que hayan desarrollado un mejor plumaje, ¿verdad? Que sus plumas sean más llamativas, más coloridas, inclusive la forma de movilización, ¿verdad? Todo este proceso de cortejo va a ayudar al proceso de reproducción de la especie. Pero ¿cómo lo han ido modificando? Según las necesidades, ¿verdad? Que se les hayan ido presentando. Ahora, en el libro también se mencionaban, ¿verdad?, ciertas cosas en un libro que estaba leyendo y hablaba sobre la época de la industrialización, ¿verdad? Antes de que empezara todo este proceso, todo el ambiente estaba más limpio, no había tanta contaminación, no había tanto humo. Entonces, mencionaba que había una gran población de mariposas blancas. Y estas mariposas lograban sobrevivir porque se pegaban a los abedules, con un tipo de árbol, y en los abedules habían líquenes. Los líquenes son esas manchas blancas que nosotros vemos que a veces le salen a los árboles, ¿verdad? Que es una combinación entre hongo y alga, ¿verdad? Ahí es una relación de ayuda, ¿verdad? Mutua. Entonces, estos ayudan a filtrar la contaminación que exista en el medio de forma momentánea. Pues las mariposas venían y para poderse librar de sus depredadores, se posaban en los árboles y como ellos no sabían si eran líquenes o eran mariposas, pasaban de largo. Y así sobrevivieron durante mucho tiempo. Pero cuando empezó el proceso de industrialización, ¿verdad? Empezó la creación de mayor humo, mayor contaminación, ¿verdad? Todo empezó a cambiar de coloración, los líquenes empezaron a desaparecer y las aves empezaron a notar más a las mariposas blancas. Entonces empezaron a consumírselas, ¿verdad? Empezaron a matarlas y a comérselas. ¿Y qué hicieron las mariposas para poder sobrevivir? Pues tuvieron que cambiar su coloración. Por eso aquí la podemos observar también de forma negra, ¿verdad? Entonces ya después de un tiempo, varios años después de que empezó el proceso de industrialización, se dieron cuenta de que sí había mariposas todavía, porque habían pensado que ya no había, pero que sí eran de color negro. ¿Por qué? Porque ya todo estaba más contaminado, ¿verdad? Y además ya no iban a ser tan visibles para sus depredadores. Entonces, esto, si no estoy mal, es todo. Y ahora voy a dejar de compartirles pantalla para que ustedes puedan resolver sus dudas. ¿Bien?